Nintendo Land. Solo disponible en el nuevo Wii U. Wii U, how you will play next. Buenas gente, soy Stormwall, y hoy vine a hablar de una consola, que no merecía lo que le pasó, de una consola que no merecía el fracaso que recibió. Vine a hablar sobre la Wii U, la consola de Nintendo, que era la sucesora de la gran Wii, pero al final, fue un fiasco con un resultado terrible, tanto que Nintendo, rápidamente sacó su sucesora, y decidió mandar a volar la marca Wii, pero que salió mal. ¿Qué ocurrió? Porque una buena idea se desplomó así como así, por eso en este canal veremos, que salió mal, con la Wii U. Empecemos. Como bien se sabe, la consola, es una injusticia lo que le pasó, pues no merecía fracasar, es como la Dreamcast de Sega, no merecía lo que le pasó, pero su resultado fue tan pésimo, que Nintendo creo que ni apenas vieron que le fue tan mal, en todo decidieron apurar su reemplazo, porque obvio, no querían seguir siendo el hazmerreír de la industria, ya pasaron por eso 2 veces seguidas, y ahora con la Wii U, se supone que sería de nuevo un éxito aunque sea moderado, pues la Wii logró recuperar el terreno que Nintendo había perdido con GameCube, y cuando se suponía que debió ser así, fue totalmente lo contrario, y cuando digo lo contrario es en serio, porque cuando se lanzó en su momento adivinen, casi nadie la quiso. La gente no la entendía, y encima adivinen, la competencia se la comió viva, tanto que Nintendo decidió sacar lo que se supone sería su sucesora, y encima con el nombre cambiado, para no tener problemas. Pues el proyecto Café, como se le conocía al prototipo de la consola, haría que Nintendo quisiera volver a su época de potencia, pues antes de la Wii, Nintendo siempre con sus consolas quería demostrar más potencia que la competencia y en efecto con esta consola lo lograron, llegando a los 1080p, para la época, prácticamente Nintendo quería volver a dar la potencia con la que nos tenían acostumbrados en su época de SNES, Nintendo 64, y GameCube. Pero como todo eso se desplomó, ¿acaso el HD de la competencia tuvo algo que ver? Pues no creo eso, pero aún así, es injusto, la consola en su época era la que trataba de promocionarse, y lo que más llamaba la atención, su mando, pues era como una especie de tableta, a la que le pusieron un análogo, y una cruceta, y botones y gatillos, era como la pantalla de la DS, pero más grandota, es más venía con su propio lápiz, sí, en pocas palabras era como una Nintendo DS, de sobremesa. Y la idea no era mala, pero en que falló, como pudo caer, pues cuando salió a la venta, lo que se supone sería algo replicado como con la Wii, terminó siendo todo lo contrario, se decía que la gente no lo entendía, y que encima llegaron a decir que esta era una Wii, o sea que era otro modelo de Wii, que no era su sucesora, sino otro modelo de la misma consola, incluso llegaron a decir que esto, el mando tableta, solo era un periférico. Sí, la gente pensaba eso, cuando Nintendo dejaba en claro, que era su sucesora, no otro modelo de Wii, pero al final, todo el esfuerzo fue en vano, y la consola, terminó vendiendo en sus 5 años de vida, unos míseros, 13 millones de unidades, sí, poco más que las Vita, sé que me dirán, pero Stormwall, no es para tanto, y yo les digo, es que si la Dreamcast, fue un fracaso debido a sus 9 millones, la Wii U, con sus 13 millones, ya era un fiasco. Es que para esos años, ya debió haber vendido al menos 70 millones, como yo lo veo, pero no, vendió incluso peor que la GameCube, y eso que los 21 millones de la consola cúbica, se consideran malas, las de la Wii U, seré sincero, dan vergüenza la verdad. Pues como pudo fallar, Nintendo ha tratado de demostrar que su consola era la mejor, siempre lo hizo, pues la Wii U quería demostrar que su mando tableta era lo mejor, que era una evolución directa del famosísimo Wiimote, pues con la consola Nintendo se iba con todo, querían demostrar sí o sí, que su sistema no era simplemente un modelo de Wii, pero al final, aquí se nota que Nintendo le salió mal su jugada, porque ellos mismos lo hicieron, Nintendo mismo metió la pata con su Wii U. Si cualquier fanático de Nintendo, me dirá que solo soy un bocón, pero luego de analizar bien, y ya vi el motivo por lo que Nintendo metió la pata con esta consola, es que vamos, miren su resultado, tan mal le fue, que solo 5 años después le sacaron su sucesora, o mejor dicho reemplazo, aquí van los dos únicos motivos. 1.
pésima forma de venta y promoción. Pues esto es uno de los motivos por lo cual la consola fracasó, pues a pesar de que Nintendo la promocionaba como algo bueno y algo innovador, pues esta consola venía con un mando que sí puede parecer una tableta, pero en realidad tenía funciones extras, pues en juegos como Fatal Frame 5, La doncella de las aguas negras, lo usas como si fuera una cámara oscura, lo cual lo hacía épico. Pero en realidad ese era uno de los pocos juegos que le sacaban provecho al mando, pues sí, pocos juegos lo hacían, y encima la gente llegó a pensar que esta cosa, pues Nintendo encima la promocionaba mal. En su momento que fue presentada, la mostraron, pero solo mostraron el mando tableta, dejando de lado la consola, haciendo que la gente llegara a pensar que esto era solo un accesorio más para la Wii, y no una consola nueva, cuando Nintendo trataba de explicar que esto no era un accesorio, sino una consola nueva. Es más, le dijeron una Wii, con pantalla, y todo porque Nintendo tuvo la brillante idea de venderte solo el mando cuando debieron poner toda la consola incluida, pues las promociones solo mostraban o se centraban en el mando, en vez de decir que era una consola nueva. Ahí fallaron, por una pésima forma de venta. 2. El nombre fue un error. Sí, muchos me dirán, ¿qué tiene de malo que se llame Wii U si es un buen nombre? Y yo les digo, pues ¿qué significa la letra U? Pues era como decir U, o sea, decir tú, pero ven lo confuso que suena, lo cual generó más confusión a los compradores, pues el nombre generaba confusión debido a que la gente por el nombre llegó a pensar que esta era otro modelo de Wii. Si el nombre solo causaba problemas, pues en vez de dejar en claro que era una consola nueva, solo causó que la gente pensara que era un periférico o incluso un modelo de Wii, o sea la misma cosa de séptima generación. Es que muchachos, aquí un ejemplo, Nintendo DS, y es un modelo de Nintendo DS más mejorada, o sea quizás tenga cámara y funciones en línea, pero es la misma consola, la misma cosa, que corre los mismos juegos, la misma consola Nintendo DS, solo que en modelo, y aquí se repitió lo mismo. La gente llegó a pensar que esta era una Wii, modelo U, que era la misma consola Wii, solo que con una mejora extra, cuando en realidad era una consola nueva, de nueva generación, y por ese nombre confuso es por eso que le fue como le fue. Es triste, pero esos son los errores que esta consola, o mejor dicho, que Nintendo cometió con ella, pues los errores son tan criticables, que cualquiera que sepa de negocios, se daría cuenta. El pésimo marketing, de simplemente mostrar el control, pero no la consola, haciendo que la gente piense que esto era una Wii, con pantalla, y el más obvio el nombre, pues ¿qué significa la letra U? Pues lo vuelvo a decir, la Nintendo DS, y era la misma consola, con mejoras, no era su sucesora, era otro modelo, y la gente pensó que esta era la misma Wii, que era la misma consola, solo que con otro nombre y apariencia, cuando en realidad esta consola era una consola de nueva generación. Tan mal fue su resultado, que en 2017, fue reemplazada por otra consola. El motivo, más que obvio, Nintendo no quería pérdidas, no quería que la consola los arruine, no quería acabar como Sega, así que aunque a los fanáticos les duela, era la verdad. Es más, como que la forma de jugar con el mando tableta no estaba tan pulido, haciendo que tenías que estar sí o sí pegado a la consola si querías que funcione, y encima con la Switch. Nintendo arregló todo lo malo de la Wii U, y encima su sucesora se llamó Switch 2, como debe ser, porque si cometían la tontería de llamarla Switch X o Switch Z, créanme que se repetía la misma historia, y me digo, ¿acaso no podían llamarla Wii 2? Digo, creo que con decirle Wii 2, la gente hubiera sabido que esto sí era una consola nueva, y no un modelo de Wii, pero no, le pusieron la letra U, pobrecita la verdad. Para terminar solo diré que esta consola fue víctima de errores que no merecía, pues sus juegos, como Bayonetta 2 o Super Smash Bros. U, así se llama, qué nombre tan raro, demostraron que no era mala consola, y en efecto, no lo era, nunca lo fue, pero como bien se sabe, a veces las malas decisiones pueden arruinarlo todo, y si sus juegos fueron relanzados para otras consolas, porque obvio, si se quedaban en Wii U, creo que sería fracaso la verdad, pero esta consola es buena, no en un fiasco, no es un timo. Esta consola quería demostrarle a todos que si podía ser ni más ni menos una buena consola, que Nintendo sí podía dar consolas HD, que Nintendo podía volver a su época donde nos daba potencia máxima. Pero fallaron en cómo promocionarla y en el nombre, causando que para su Switch sea inferior en potencia, pero como bien se sabe, la potencia no lo es todo, no basta con ser potente, los juegos son los que deciden si una consola es buena o no. Por eso digo, gracias por todo querida Wii U, muchas gracias por todo, descansa en paz.
Bueno gente, hasta aquí el video sobre la Wii U, den su like, comenten un comentario, y digan, ¿tuvieron la consola, o la quisieron tener? Porque una consolaza, no merece ser olvidada, háganmelo saber. Bueno gente chao, Stormwall se va.